Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia Fundamentos de Psicología Clínica. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema de evaluación clínica. Y a través de esta sesión vamos a ir identificando cuáles son los elementos y las características de una buena evaluación clínica. Bien, podemos comenzar señalando que la evaluación clínica puede llegar a ser muy compleja y también pues, puede presentar algunos tipos de problemáticas. Sin embargo, también se puede decir que es un medio muy fiable para obtener información valiosa acerca del paciente y que lógicamente nos ayude a eh, orientarnos para eh, proponer al paciente un tratamiento. Vamos a señalar que la evaluación psicológica es tan efectiva como los exámenes médicos. Por ejemplo, exámenes neuropsicológicos son tan fiables para identificar algún tipo de demencia como alguna prueba de resonancia magnética. Es importante señalar que eh, esta evaluación clínica la vamos a ir señalando paso por paso, ¿verdad? En este capítulo vamos a hablar de una evaluación clínica inicial. Vamos a señalar cómo se obtiene un diagnóstico clínico de acuerdo con el DSM-4 y pues vamos a identificar que existen varios elementos, ¿sí? Para hacer dicho diagnóstico, ¿no? Vamos eh, bueno, más bien dicho, hay que señalar que el diagnóstico clínico es un proceso mediante el cual un psicólogo va a alcanzar una clasificación sintética general de los síntomas del paciente. Insisto, esto basado o tomando en consideración el DSM-4 en esta ocasión, ¿no? Podemos decir que la evaluación clínica constituye un proceso que nos va a ayudar a dimensionar cuál es el problema que está presentando nuestro cliente y que también nos va a dar herramientas para tomar una ruta de acción para ese paciente, es decir, nos va a ayudar a diagnosticar y a tomar medidas para comenzar a trabajar con él. La evaluación tiene diferentes objetivos. Uno de estos, lo acabo de decir, es señalar qué ruta de trabajo se va a tener con el paciente. Otro objetivo, pues también sería identificar los criterios que se establecen eh, para planear una terapia y identificar cuáles son los objetivos de nuestra terapia, ¿no? Y por supuesto, pues también medir, cuantificar cuál es el estado en que se presenta el paciente, ¿no? La evaluación se va a ir conformando de diferentes puntos y de acuerdo a lo que vamos a revisar en este capítulo, pues vamos a revisar algunos de los procedimientos de evaluación más comunes utilizados para este efecto y también vamos a identificar cómo vamos a integrar esos datos una vez que ya los obtuvimos
cómo le vamos a dar forma, cómo vamos a estructurar un cuadro diagnóstico coherente, comprensible, que sea pues una herramienta para que nos ayude am, a tratar al paciente, ¿verdad? Esta descripción general va a incluir entonces la evolución neurológica y neuropsicológica, la entrevista clínica, la observación conductual, bueno, de acuerdo a lo que vemos aquí, el uso de diferentes test, tanto test proyectivos como test objetivos, ¿no? Y entonces, pues vamos a comenzar. Bien, de acuerdo a lo que vemos en nuestra imagen, la evaluación va a estar constituida por diferentes elementos y esto siempre con vías a ayudarnos a identificar en primera instancia cuál es la problemática del cliente, cuál es la problemática del paciente. Nos ayudará a responder algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuánto dura este problema y cómo lo ha enfrentado la persona, ¿no? Por ejemplo, nos ayudará a identificar si el paciente ha solicitado con anterioridad algún tipo de ayuda, si es un paciente que desafortunadamente se ha autoabandonado o por el contrario, si es un paciente que, como se le dice coloquialmente, le está echando ganas, es decir, si está haciendo todo lo posible por salir adelante. Nos ayudará a identificar de qué forma este problema le está afectando en las demás áreas o esferas de su vida, ¿no? Ese tipo de información es la que vamos a encontrar al hacer nuestra evaluación, ¿no? Y entonces para realizar esa evaluación tenemos este primer paso, este primer punto, que es establecer relaciones entre la evaluación y el diagnóstico, ¿no? Entonces, como primer paso, vamos a señalar que vamos a tener un diagnóstico formal, vamos a buscar establecer un diagnóstico formal para, pues, diferentes, mm, o por diferentes razones, para diferentes usos, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, puede ser que em, alguna compañía de seguros nos pida una evaluación para pues saber cómo está el cliente, ¿no? Cómo está el paciente. Puede ser que a lo mejor una institución de gobierno nos esté pidiendo algún tipo de evaluación en el trabajo del cliente, a lo mejor también se esté pidiendo algún tipo de evaluación. Entonces hay muchas razones por las cuales pues, el paciente puede demandar, puede requerir un tipo de evaluación psicológica, ¿no? Pero esa evaluación psicológica pues debe estar establecida en términos de un diagnóstico formal, insisto, para quien requiera esa información, pues la tenga a la mano, ¿no? Y entonces, pues vamos a comenzar a generar un historial social. Vamos a empezar a obtener datos, vamos a obtener información y nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos, pues es importante ir asignando categorías diagnósticas formales, pero pues estas categorías diagnósticas nos deben de ayudar
a poder entender, a poder comprender de manera clara, de manera lo más objetiva y precisa posible, cuál es este historial del individuo, del paciente, ¿no? Una evaluación adecuada eh, supone una explicación muy concreta y objetiva de las características del paciente. Como en alguna ocasión ya lo hemos señalado, no se trata simplemente de poner etiquetas. De hecho, etiquetar sería lo menos ético que podríamos nosotros hacer. Necesitamos conceptos, esto ya también lo hemos dicho en varias ocasiones, para poder comunicarnos dentro de este ámbito. Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar realizar una descripción objetiva de la conducta, eh, mostrar en todo caso pues varios puntos importantes, como por ejemplo, cuáles son los factores de la personalidad del individuo, del cliente que estamos evaluando. Y entonces em, estos factores de la personalidad pues van a tener que ser descritos de tal forma que nos ayuden a nosotros como terapeutas a responder varias preguntas, como por ejemplo identificar de qué manera responde la persona, responde el individuo, el cliente, ante situaciones de estrés. O, por ejemplo, em, de qué manera actúa ante esta o aquella situación, si es capaz de pedir o de aceptar ayuda. Um, Vamos, nos tiene que dar, en pocas palabras, una visión muy general de cómo es esta personalidad. Y también otro elemento importante que nosotros vamos a poder identificar a la hora de estar registrando datos sobre su historia social es el contexto social. Uh-huh. Es importante que nosotros identificamos cuál es el contexto social de la persona. Por ejemplo, qué tipo de demandas ambientales se enfrenta y qué tipo de apoyo o qué tipos de recursos tiene ante factores estresantes de su vida. No sé, esta indagación del contexto social nos tendrá que dar una visión también exactamente de los elementos con los que cuenta el sujeto, ¿no? Y toda esta información pues nos tendría que dar elementos para comenzar a formular supuestos, para comenzar a formular hipótesis acerca de qué es lo que está sucediendo con el sujeto, um, hipótesis acerca de cómo es el funcionamiento de su conducta, eh, qué cambios podemos esperar y qué cambios tal vez desde un principio identificaríamos que no va a tener el sujeto. Y repito, finalmente todo esto nos tiene que dar material para lanzar hipótesis, ¿no? Siempre que sea posible, identificar decisiones y la dirección que va a tomar su terapia. Pero además también es importante aquí señalar que dentro de un marco de respeto, pues hay que involucrar al paciente con respecto al tratamiento que va a poder tomar y siempre que sea posible, pues pedirle su autorización, su consentimiento para estos tratamientos. Digo,
siempre que sea posible, porque pues también es muy probable que el paciente pues esté em, en estados perturbados y que sean otras personas las que tuvieran que tomar decisiones. Y pues ahí lógicamente no podríamos pedirle su consentimiento al paciente, pero en la medida de lo posible, es decir, cuando sí pueda estar en sus manos, pues entonces hay que involucrar al paciente con su tratamiento, ¿no? Es importante señalar que la naturaleza de la evaluación clínica que vamos a seguir con cada paciente va a depender de la problemática y también de los recursos con los que se cuenta. Como vamos a verlo más adelante, hay ocasiones en que se pueden aplicar diferentes tipos de test, tanto objetivos como subjetivos, cuya aplicación son demasiado largos, demasiado extensos, y a veces pues puede ser que el lugar en donde se esté realizando la evaluación no cuente con estos recursos, o tal vez también puede ser que no contemos con el tiempo y bueno, pues entonces tendremos que buscar otras estrategias. Pero siempre que se pueda, pues vamos a señalar qué pasos vamos a dar para hacer esta evaluación. Bien, un punto importante para establecer esta evaluación es considerar que las evaluaciones siempre van a estar mm, orientadas por el tipo de formación que tiene el personal que está llevando a cabo la evaluación. Y entonces, pues así vamos a identificar que nuestras evaluaciones pues pueden estar inclinadas u orientadas hacia lo biológico, ¿sí? Se van a hacer evaluaciones biológicas dirigidas a la búsqueda de cualquier problema orgánico que esté presente en el sujeto. Pero si el terapeuta tiene una orientación psicoanalítica, pues entonces probablemente recurrirá a técnicas no estructuradas para esta evaluación de la personalidad, y entonces seguramente utilizará pues precisamente, como decía hace ratito, técnicas no estructuradas como el famoso test de manchas de Rorschach, el test de apreciación temática. Lógicamente, si el evaluador es un clínico con orientación conductual, pues entonces buscará las estrategias para establecer cuáles son las relaciones funcionales entre los acontecimientos del medio ambiente del sujeto, del paciente, e identificar cuáles son los reforzadores de la conducta patológica. Si el terapeuta tiene una inclinación cognitiva, pues entonces este evaluador seguramente buscará identificar cuáles son los pensamientos ineficaces que dan origen a estos patrones desadaptados de conducta, ¿no? Si tiene una orientación humanista, por ejemplo, pues entonces seguramente recurrirá a técnicas de entrevista para descubrir en qué punto se ha bloqueado o se ha distorsionado el desarrollo personal del sujeto, y así pues podríamos seguir, ¿no? Cada orientación pues va a utilizar sus propias estrategias
va a encargarse de buscar, de acuerdo a sus propias hipótesis, qué es lo que está generando esta problemática, ¿no?, que presenta el individuo. La verdad es que hay que señalar que ciertos tipos de evaluaciones contribuyen más a descubrir los factores causales que generan las conductas conflictivas que otros. Pero bueno, pues eso, insisto, ya va a depender de la visión que tenga el profesional que está realizando la evaluación, ¿no? Bien, de acuerdo a lo que vemos en la pantalla, también es importante, y esto a estas alturas ustedes ya deben de saberlo, tanto para que la terapia como lo que antecede, es decir, la evaluación, nos dé resultado, es muy importante que se establezca una confianza entre el cliente y el psicólogo, ¿no? El cliente, si no se siente cómodo con el evaluador, pues no va a tener el evaluador buenos resultados, no va a obtener del cliente buenos resultados. Es bien importante que al cliente, como decía yo hace ratito, se le explique qué se va a hacer, ¿no? Cómo se va a trabajar, de qué forma se va a obtener la información, qué manejo se le va a dar a esa información, quién va a manejar esa información, sobre todo si por el tipo de institución en donde el cliente esté solicitando el apoyo, la información que se obtenga va a ser tratada por el mismo terapeuta, o si esta información la tiene que compartir con otros profesionales de la salud. Entonces el cliente debe de saber, y por supuesto que también tiene que dar su información, perdón, tiene que dar su autorización, tiene que dar su autorización para que esta información que él nos va a proporcionar la conozcan terceras personas. Este es un punto muy importante, ¿no? Aquí, pues, si se dan cuenta, estamos entonces hablando de la ética del psicólogo, ¿no? Los clientes necesitan estar seguros de que eh, todo lo que ellos nos van a expresar, es decir, sus sentimientos, sus creencias, sus actitudes, sus historias de vida, sus historias personales, van a ser utilizadas de manera correcta, y que esto va a ser absolutamente confidencial, ¿no? Entonces vamos a dar cuenta que la confidencialidad de los resultados, pues es muy, muy importante. Y pues en procesos judiciales, por ejemplo, pues esta información en muchas ocasiones va a tener que ser conocida por jueces, por otras personas, y pues aquí este puede ser un problema que se va a presentar o que va a tener que solucionar el evaluador, porque cuando la persona llega por cuenta propia a pedir ayuda para solucionar este o aquel problema, pues lógicamente que es altamente probable que el paciente tenga toda la disposición para darnos material. Ujú. Esto que yo decía hace ratito, sus emociones, sus creencias, sus actitudes, pues el paciente lo va a desbordar fluidamente. Pero, ¿qué sucede si el individuo no llega por cuenta propia, llega porque así lo manda alguna ordenanza legal?
ahí nos enfrentamos con serios problemas porque lo más probable es que el individuo no sea una persona participativa. Y entonces pues vamos a tener que desplegar toda una serie de habilidades extras nosotros como psicólogos, ¿no? En todo caso, pues siempre será preciso buscar todas las estrategias para que la persona en cuestión pues tenga confianza, ¿no? Y bueno, pues nos proporcione información verídica, información eh, que nos ayude a establecer y tratar una ruta de acción, ¿no? Bueno, ok. Y entonces vamos ya propiamente a lo que sería la evaluación del organismo, la evaluación del individuo. Ujú. Cuando se sospecha de alguna anormalidad física, hay que buscar una evaluación médica que nos ayude a um, identificar, a conocer o inclusive a descartar la posibilidad de que esté presente alguna anomalía física, que sea la que está siendo causante del problema, ¿no? Entonces, esta evaluación física va a estar dirigida a valorar la integridad estructural, tanto anatómica como fisiológica del cerebro. Cuando decimos evaluar la integridad estructural del cerebro, perdón, bueno, de la evaluación integral estructural anatómica, estamos hablando de la forma. Y cuando decimos funcional, es decir, de la fisiología, estamos hablando de que trabaje adecuadamente. Tenemos primero, en primera instancia, que identificar si el cerebro está trabajando adecuadamente. Y entonces para esto se van a establecer una serie de parámetros. El primer, el primer punto es realizar un examen físico general. Ojo, estoy señalando que esto lo van a hacer los médicos. Esto es por un carácter biológico y que es en muchas ocasiones indispensable, ¿no? Sobre todo, y como les dije hace ratito, cuando tenemos la sospecha de alguna anomalía, ¿no? Es decir, que estas conductas conflictivas o disruptivas se están presentando porque hay algo inadecuado, ¿no? En el cerebro. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, vamos a comenzar con un examen físico general. Y para esto vamos a tener, o se va a recurrir, mejor dicho, a diferentes estrategias. Vamos a identificar que, bueno, ya sabemos que actualmente pueden realizarse electroencefalogramas, tomografías axiales computarizadas, imágenes de resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, imágenes por resonancia magnética funcional, entre otros. Y que, pues también, dependiendo de la situación, uno sería más recomendable que el otro. Y además, pues las nuevas generaciones de todos estos aparatos, pues van proporcionando ventajas unos sobre otros, como vamos a ver a continuación. Vamos con el primero que tenemos aquí, el electroencefalogramas o EEG por sus siglas. Dado que algunos trastornos mentales tienen su origen en alguna patología del cerebro, entonces se va a poder utilizar
algún examen neurológico como este electroencefalograma, porque nos va a ayudar a analizar los patrones de las ondas cerebrales durante el sueño y la vigilia. Recuerden ustedes que estamos hablando de vigilia cuando estamos despiertos. Entonces vamos a poder conocer cómo son esas ondas cerebrales. ¿Qué es lo que hace este electroencefalograma? Bueno, pues va a llevar un registro gráfico de la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Se va a obtener a través de ir colocando diferentes electrodos a lo largo de nuestra cabeza, en nuestro cuerpo cabelludo, y va a ir amplificando los impulsos de las ondas cerebrales. Insisto, que se dan tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Y entonces se contrastan esos impulsos, cómo están siendo generados o emitidos esos impulsos, y esto eh, nos ayudará a identificar eh, cómo se están dando los patrones normales y bueno, y si hay entonces también patrones anormales. Se contrastan y entonces las diferencias que se encuentren nos ayudarán a poner de manifiesto que parte del cerebro está teniendo algún funcionamiento anormal y por ende, si en esta o en aquella parte del cerebro existe alguna disritmia, eh, es decir, las ondas no se están generando de manera adecuada, y entonces allí eh, nos lanza, digamos, como un foco rojo que nos está diciendo, aquí hay algún error, ¿no? Aquí hay alguna situación importante. En segundo lugar, tenemos la exploración cerebral anatómica con ayuda de una tomografía axial computarizada o TAG, de acuerdo a sus siglas, ¿no? Esto se va a hacer mediante la utilización de rayos X. Se va a localizar el, la, el lugar en donde pudiera haber alguna anormalidad en el cerebro. Nos va a mandar ciertas imágenes que deben de ser interpretadas por los neurólogos. Recuerden, yo les había dicho hace unos minutos que esto lo van a hacer los médicos. Entonces, y también les decía que pues, todos estos estudios van avanzando, ¿no? Las nuevas generaciones de estos aparatos, pues cada vez van mejorándose, y bueno, pues se dice que el TAC está siendo sustituido por las imágenes de resonancia magnética, ¿no? El, la tomografía axial está siendo sustituida por las imágenes de resonancia magnética. Esta resonancia magnética consiste en medir la variación de los campos magnéticos debido a las diferencias en el contenido de agua de los diferentes órganos. Bueno, obviamente en este caso, pues el cerebro. Entonces, esas diferencias de agua que existen en algún órgano nos van a ayudar a identificar si existe algún problema en el cerebro, algún tipo de proceso degenerativo, que en muchas ocasiones pues, son los causantes, por ejemplo, de esquizofrenias y psicosis no orgánicas. El cerebro, o más bien dicho, la imagen, identificará problemáticas en esta o aquella área del cerebro, y entonces podríamos entender por qué el paciente pues está presentando este o aquel problema. El gran problema, la dificultad que los médicos han encontrado para realizar estas imágenes de resonancia magnética
es que pues personas que suelen ser muy, que se angustian con mucha facilidad, pues no quieren entrar a los aparatos, ¿verdad? Porque sufren de claustrofobia y bueno, pues esto les parece como muy estresante. Ah, bueno, seguimos. Tenemos la exploración mediante el TEP. Esta técnica, aquí la tenemos, tomografía por emisión de positrones. Esta técnica nos ayuda a saber cómo funciona un órgano determinado, en este caso, por ejemplo, el cerebro, porque pues identifica diferentes zonas que tienen actividad metabólica diferente y que, bueno, lógicamente esta actividad metabólica diferente nos ayudará a realizar un análisis para obtener un diagnóstico muy preciso de las patologías que pudiera estar presentando el cerebro. Por ejemplo, aquellas zonas que son responsables de las epilepsias, por ejemplo. Nos ayudaría a identificar si hay alguna zona que está generando la epilepsia. Nos puede ayudar a identificar qué son las zonas que están alterándose y que por ende el individuo pues está presentando algunas conductas disruptivas. Ujú. Tenemos además también las imágenes por resonancia magnética funcional, IRMF. Este IRMF está diseñada para poner de relieve la estructura del cerebro. Nos va a ayudar a medir cambios en el flujo sanguíneo de ciertas zonas del cerebro que a su vez nos van a reflejar la actividad neuronal y entonces identificaremos si es posible identificar zonas dañadas que están estrechamente relacionadas con, por ejemplo, con nuestros pensamientos, ¿no? Eh, perdón, perdón. No pude evitar. Recuerda que una de las últimas veces que vi a mi papá fue cuando entró a una cámara de resonancia magnética. Perdón. Bueno, estábamos con las imágenes de resonancia magnética funcional. Y pues esta máquina nos ayudará a explorar el funcionamiento de la corteza cerebral y pues entre otras cosas nos puede mostrar las áreas del cerebro que puedan estar dañadas y que pues nos ayuden a confirmar porque se presentan algunos estados como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Este, y lógicamente, pues eso ya es un gran avance, ¿no? Identificar que la esquizofrenia se está presentando porque pues hay alguna alteración en esta o en aquella parte de nuestro cerebro. Como ustedes imaginarán, pues todos estos exámenes físicos generales son un gran avance porque nos permiten observar al cerebro como nunca antes, ¿no? Digo, esta pues no era una posibilidad que tuviéramos hace 40, 50 años, por supuesto que
que no, entonces pues han revolucionado en mucho y han, no son, bueno, revolucionado y ayudado, auxiliado a los psicólogos para tener una imagen más amplia del cerebro, ¿no? Ahora bien, la evaluación del paciente no solamente se va a hacer a través de exámenes físicos, como estos que estamos señalando, sino que también para hacer una evaluación, para hacer un diagnóstico, se van a utilizar exámenes neuropsicológicos. Y estas técnicas neuropsicológicas, pues también en la actualidad son muy precisas, también son muy revolucionarias y ayudan a identificar anormalidades físicas, ¿no? El deterioro psicológico y conductual que puede presentarse eh, aún antes de que sean identificados los daños orgánicos. Para eso nos va a ayudar el examen neurológico. Nos ayudará a identificar diferentes mecanismos para medir la actividad cognitiva, la actividad perceptiva y la actividad motriz. Creo que lo había puesto aquí. No. Bueno, entonces repito. Esta evaluación neuropsicológica nos ayudará a medir los pensamientos, es decir, lo cognitivo, lo perceptivo y lo motriz en una persona con el objetivo de evaluar la extensión y la localización de un posible daño cerebral. Cuando el psicólogo tiene una sospecha de que haya un daño cerebral, entonces el neuropsicólogo va a aplicar una serie una serie de pruebas, que van a contener tareas estandarizadas y que precisamente estas pruebas nos van a dar indicadores muy certeros del tipo de deterioro cognitivo y deterioro intelectual que está sufriendo el paciente. Hay diferentes exámenes neuropsicológicos y pues todos definitivamente que están encaminados a, como decía yo hace ratito, a obtener información acerca de los procesos cognitivos y los procesos motores del sujeto. Por ejemplo, tenemos lo que se conoce como examen de Halster, que mide la capacidad del cliente para aprender y recordar diferentes tipos de actividades. También este examen de Halter nos va a proporcionar información sobre la capacidad de juicio y la impulsividad que tiene el sujeto. Hay un segundo examen de actuación táctil. Este examen de actuación táctil va a medir la velocidad motriz del sujeto, la rapidez con la que responda ante ciertos estímulos. Hay algunos otros exámenes de ritmo que van a medir la atención y la concentración que tiene el sujeto para realizar alguna tarea. O, por ejemplo, también exámenes de percepción de sonido. Esos exámenes de percepción del sonido, a través de los sonidos del lenguaje, van a determinar si la persona es capaz de identificar palabras habladas. Como dije hace ratito, estos exámenes, estas baterías, estos test, nos van a arrojar datos muy importantes acerca de las posibles áreas en donde haya lesiones en nuestro cerebro, ¿no? Muchos
neuropsicólogos van a administrar conjuntos individualizados de pruebas en función de lo que el paciente nos está exponiendo, es decir, en función del historial del paciente. Y algunos otros neuropsicólogos van a aplicar pruebas estandarizadas que nos van a permitir analizar el comportamiento psicológico que está teniendo, que está presentando el individuo. Aquí, lógicamente, el neuropsicólogo va a tomar la decisión de qué tipo de prueba le arrojará información eh, adecuada. Si pruebas individuales o pruebas estandarizadas. El último módulo que nos ayudará a hacer una evaluación del paciente son los exámenes neuropsicológicos. Y bueno, como nos dice aquí, estos exámenes neuropsicológicos están desarrollando nuevos procedimientos que ayudan a todos los profesionales de la salud a identificar cómo está funcionando el cerebro, identificar cuáles son las manifestaciones conductuales y los trastornos orgánicos, todos los procedimientos médicos que mencioné hace ratito, como el electroencefalograma, la tomografía axial, las imágenes de resonancia magnética, todos estos exámenes físicos se van a conjugar con los exámenes neurológicos y con los exámenes neuropsicológicos, y en su conjunto pues obviamente nos van a proporcionar información básica, información verdaderamente relevante sobre el tipo de daño cerebral que hubiera y lógicamente cómo este daño cerebral afecta al funcionamiento conductual del individuo, pero todo esto pues nada más es una parte de la evaluación, como nos vamos a dar cuenta en la diapositiva que sigue. Todo esto debe de ser utilizado, combinado con la evaluación psicosocial. Es decir, esta evaluación física solamente es una parte de lo que se tendría que hacer. Y en todo caso, cualquiera de las tres instancias nos van a dar ciertas herramientas, bueno, nos van a dar ciertos conocimientos que nos ayudarán a tomar ciertas herramientas, pero la otra parte también es importante, ¿no? La evaluación psicosocial. ¿Por qué? Porque esta nos va a dar una imagen realista de la manera en que la persona está interactuando en su entorno social, ¿no? Esta evaluación psicosocial nos va a hablar de la personalidad del individuo y cómo funciona en su entorno, cuáles son los factores que le pueden llegar a generar estrés, y también nos va a descubrir, nos va a identificar cuáles son los recursos que posee el individuo para protegerse. Por ejemplo,
cuando vamos a iniciar un proceso, el psicólogo debe de tener una visión abierta, debe de observar, porque está a punto, metafóricamente hablando, por supuesto, de resolver una especie de rompecabezas, un gran rompecabezas, porque va a tener en sus manos una gran cantidad de información. Debe de buscarla, debe de generar esa información y luego darle un sentido coherente, ¿no? Darle una forma. Entonces, el psicólogo debe de poseer um, pues una gran habilidad para darle, insisto, para darle sentido a esa información, ¿no? Y pues para comenzar esta evaluación psicosocial, vamos a comenzar con entrevistas. Ya sabemos que las entrevistas pues van a ser estructuradas y no estructuradas. Vamos a señalar que de estas entrevistas pues se va a obtener mucha información. Debemos de buscar que esta información, por cierto, sea fiable. Esto es que si nosotros aplicamos 2 o más entrevistas, la información que se obtenga pues sea más o menos semejante, ¿no? Si yo aplico una entrevista y después otro compañero aplica una entrevista semejante, las respuestas obtenidas tienen que ser pues muy semejantes. Si nos dan datos semejantes, entonces quiere decir que nuestra entrevista tiene fiabilidad. Si yo realizo una entrevista, yo tengo cierto tipo de datos, después viene algún compañero o yo misma realizo nuevamente la entrevista un tiempo después, tratando de indagar sobre conceptos semejantes y obtengo cosas completamente diferentes, pues entonces dice que mi entrevista no es muy fiable, ¿no? Puede suceder, puede suceder. Bueno, ya sabemos que tenemos entrevista estructurada y entrevista no estructurada. La entrevista estructurada nos permite obtener resultados mucho más fiables. Los profesionales que tienen experiencia en esto hacen el señalamiento de que siempre será mejor una entrevista estructurada que una entrevista no estructurada, porque bueno, pues ya sabemos que la estructurada va presentando los temas generales que debemos indagar, ya debemos de tenerlo de antemano, y entonces pues esto nos ayudará a que las respuestas que el cliente nos proporcione sean congruentes, identificables. También la estructurada, pues lógicamente, perdón, la no estructurada, pues también tiene sus respectivas ventajas, pero pues en ambos casos, tanto en la estructurada como en la no estructurada, los entrevistadores pueden cometer algunos errores a la hora de elegir las preguntas y procesar la información. Entonces, por eso es importante que se realicen varias entrevistas, ¿no? Lógicamente se va a cotejar lo que se obtenga de ambas y entonces pues ya podemos aumentar nuestro grado de fiabilidad, ¿no? Ok. El segundo paso para una evaluación psicosocial es la observación clínica conductual, que es una de las herramientas más importantes y también más tradicionales, lógicamente más utilizadas, porque el objetivo de esta observación directa es
obtener toda la información posible sobre el funcionamiento psicológico del cliente mediante la descripción objetiva de la conducta en diversos contextos. Ahora, podemos imaginar que en muchas ocasiones lo podremos hacer y en muchas ocasiones pues tal vez esto no sea posible, ¿no? Pero bueno, la observación clínica eh, será entonces la descripción objetiva de la conducta del individuo, por ejemplo, sobre temas como su higiene personal, las respuestas emocionales que tiene, um, las manifestaciones de depresión, de ansiedad, de agresividad. Entonces, lo ideal es que la observación se haga en un entorno natural, obviamente su casa, si la persona asiste a la escuela, en la escuela o su trabajo, pero como decía hace ratito, pues puede ser que a veces no se puede dar esta situación y entonces los clínicos han desarrollado estrategias para observar al individuo en un entorno artificial y um, para esto pues se han ayudado de diferentes técnicas como por ejemplo el juego de roles. Uh-huh. Ya sabemos que el juego de roles es una situación ficticia en donde el individuo pues tiene que representar alguna situación eh, imaginaria y eso proporcionará herramientas para que nosotros como psicólogos nos demos una idea de cómo reaccionaría ante esta o aquella situación de estrés, ¿no? Insisto, juego de roles, una situación ficticia, ¿no? Dentro de esta observación clínica también vamos a tener lo que se conoce como autosupervisión, que ya como su nombre lo está señalando, bueno, pues se le entrena al paciente, se le entrena al individuo para que él vaya observando por sí mismo cómo es el desarrollo de su propia conducta, de sus pensamientos, de sus sentimientos y, bueno, lógicamente vaya llevando un récord, un listado de estas conductas que va presentando a lo largo de un periodo determinado y pues las personas que se dedican a realizar investigación sobre esta técnica han reportado que por sí mismo esta autoobservación eh, pues es sumamente beneficiosa y terapéutica porque los individuos se concientizan de la manera que están reaccionando ante ciertas circunstancias y eso por sí mismo pues ya es una fuente importante de progreso para la solución de los conflictos que aquejan al sujeto. Y bueno, tiene que ser, le estamos pidiendo que observe cómo es su conducta ante esta o aquella situación y cuando lo hacen, pues se autodescubren, ¿verdad? Ok, entonces esta autosupervisión entra dentro de esta observación clínica conductual. Después tenemos lo que vamos a llamar escalas de estimación y estas escalas de estimación van a permitir organizar la información y también darle mayor fiabilidad y objetividad a la observación de las conductas, ¿no? Las escalas de observación nos señalarán la presencia o ausencia de este o aquel rasgo conductual
y también el grado que alcanza. Va a ser una descripción de, de esta situación, ¿no? Por ejemplo, está una escala de estimación. Podría describirnos cuál es la percepción que tienen ante diferentes problemáticas. Por ejemplo, conducta sexual. Una escala de estimación sería aquel test que nos ayuda a identificar cuál es su pensamiento ante la conducta sexual. Por ejemplo, como está, bueno, dice aquí que es escala, ¿no? Escala nos remite inmediatamente a medición, a cuantificación, a números. Por ejemplo, altamente probable, probable, eh, alguna situación intermedia, no probable o poco probable y algo que definitivamente no es probable. ¿Se dan cuenta? Nos va identificando diferentes niveles que va, pues, puede ser desde lo alto, pasando por lo neutro, hasta lo más bajo. Entonces, estas escalas de estimación se realizarán a través de una serie de preguntas que eh, nos dejan entrever a los psicólogos cuál es la cuál es el punto de vista del cliente acerca de este o aquel tema. Y por último, vamos a tener los test psicológicos, que hay una gran variedad de test psicológicos. Lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Test de inteligencia, pero también vamos a tener test de personalidad. Dentro de los diferentes test proyectivos de personalidad tenemos el de Rorschach, el de posición temática, el rellenado de orientaciones. Tenemos test objetivos de personalidad, tenemos los subjetivos, serían estos los proyectivos, y dentro de los test, perdón, objetivos, el de Minnesota, el MMPI. Por supuesto que cada uno de estos van a ir presentando diferentes ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, esto lo veremos ya en la siguiente sesión. Por ahorita lo vamos a dejar aquí, ¿no? En la siguiente sesión, aparte de hablar acerca de los test, vamos a hablar sobre la clasificación de la conducta patológica que de alguna forma ya lo vimos en la materia de psicopatología, pero haremos una breve revisión. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto.